Este mes millones de personas van a celebrar una victoria y millones también van a sufrir una derrota. Todo por un partido de fútbol, porque el mundo entero tiene los ojos puestos en el Mundial. Durante unos días pareciera que no existiera nada más importante. Pero mientras todos están mirando lo que pasa en la cancha, aquí en Doral ocurrió algo que puede cambiar mucho más que el marcador. Puede cambiar el presupuesto de una familia. Después del 1 de julio entró en vigor la reducción en las tarifas del seguro del hogar y el Miami-Dade recibió una de las disminuciones más importantes de todo el estado. Eso significa que muchos propietarios podrán pagar menos por exactamente la misma cobertura. Así que excelentes noticias para dueños de casa y futuros compradores. Y a eso le sumamos todo lo que ocurrió en el mercado inmobiliario durante junio 2026. Hay una historia mucho más interesante de lo que dicen los titulares, porque este mes pasó algo que me llamó la atención. Las propiedades se están vendiendo más rápido, los condos y townhouses están rompiendo la lógica del mercado. Y hay señales que tanto compradores como para vendedores deberían conocer antes de tomar una decisión. Soy Alexi Altuve, Realtor aquí en Doral, y esto es el Market Report de junio 2026. Sabemos cómo se mueve el mercado de Doral. Bienvenido de vuelta, y si esta es la primera vez que ves uno de mis reportes, bienvenido también. Aquí no vas a encontrar opiniones sin fundamentos ni titulares alarmistas. Cada mes analizamos lo que realmente está pasando en el mercado de Doral con datos, contexto y sobre todo con una pregunta en mente: ¿qué significan estos números para ti? Porque una estadística por sí sola no te ayuda a tomar decisiones. Así que si eres propietario, estás pensando en comprar, vender o simplemente quieres mantenerte informado sobre el valor de tu patrimonio, este reporte es para ti. Y si todavía no estás suscrito, este es un buen momento para hacerlo, porque cada mes analizamos juntos cómo está evolucionando el mercado aquí en Doral. Ahora sí, antes de entrar en los números de nuestra ciudad, veamos rápidamente el panorama económico que está marcando el ritmo del mercado. Contexto económico. Antes de hablar de Doral, hay tres números que están marcando el ritmo del mercado inmobiliario en todo el país y aunque parezcan lejanos, terminan influyendo directamente en cuánto puedes comprar, cuánto puedes vender e incluso el valor de tu propiedad. Veamos rápidamente. Tasas hipotecarias. Empecemos por las tasas hipotecarias. Esta semana, según Freddie Mac, la tasa fija a 30 años está en 6.49. Sí, subió un poco con respecto a la semana pasada, pero aquí lo importante, hace un año estaban en 6.72%. Es decir, hoy seguimos financiando viviendas en mejores condiciones que hace 12 meses. ¿Qué significa esto? Que el costo del dinero sigue siendo alto, pero no tan alto como el año pasado. Y estas tasas, según expertos, van a estar por un buen rato. Y esto permite que más compradores poco a poco vengan al mercado. Porque cuando el financiamiento mejora, aunque sea ligeramente, la demanda también empieza a reaccionar. Empleo. Ahora hablemos del empleo. Florida cerró con un desempleo del 4.8%, pero aquí viene un dato que me parece mucho más relevante. En Miami-Dade el desempleo está en apenas 2.6%. Eso significa que nuestra economía local sigue mostrando fortaleza. Hay personas trabajando, hay ingresos y cuando hay estabilidad laboral, también hay personas comprando vivienda. Inflación. En cuanto a la inflación, el dato más reciente para el área de Miami muestra una inflación anual del 3.8%, impulsada principalmente por el aumento de los costos de energía. Pero si eliminamos los componentes más volátiles como alimentos y energía, la inflación subyacente baja a un solo 3.1%. ¿Por qué importa? Porque una inflación más estable reduce la presión sobre las tasas de interés. Y eso eventualmente también beneficia al mercado inmobiliario. Contexto Florida. Y antes de entrar en Doral, quiero compartirte un dato que me parece súper interesante. Las ventas de viviendas unifamiliares en Florida acumulan 9 meses consecutivos de crecimiento. Además, el precio medio estatal alcanzó los $425,000, un 4.3% más que el año pasado. ¿Y por qué te cuento esto? Porque Doral no existe en una burbuja. Nuestro mercado forma parte de una economía mucho más grande y entender este contexto nos ayuda a interpretar mucho mejor lo que vas a ver a continuación. Los números generales de Doral. Ahora sí hablemos de Doral y si tuviera que resumir el mercado de junio en una sola frase sería esta:
el mercado no se está enfriando, se está volviendo más eficiente. ¿Y por qué digo eso? Porque este mes ocurrieron tres cosas al mismo tiempo. Hay menos propiedades disponibles, las propiedades se están vendiendo más rápido y aún así las ventas aumentaron. Cuando esas tres cosas ocurren al mismo tiempo, el mercado nos está enviando un mensaje muy claro. La demanda sigue presente, simplemente se volvió más selectiva. Inventario. Empecemos por el inventario. Durante junio hubo 504 propiedades activas en el mercado. Hace un año eran 663. Eso representa una reducción del 24%. A primera vista podrás pensar, hay menos opciones para comprar, y es cierto. Pero este dato por sí solo no cuenta toda la historia, porque mientras el inventario bajó, las ventas aumentaron. Y es allí donde el mercado empieza a ponerse interesante. Nuevas propiedades. También llegaron menos propiedades nuevas. En junio entraron 137 nuevos listings. Hace un año fueron 154. Es decir, el inventario no solamente es menor, también está entrando menos producto al mercado. Y eso hace que las propiedades bien posicionadas reciban todavía más atención. Días en el mercado. Ahora viene un dato que más me llamó la atención este mes. Hace apenas un año, las propiedades bien preparadas podrían tardar alrededor de 2 meses en encontrar un comprador. Hoy ese tiempo bajó a poco más de un mes. Los días promedio en el mercado pasaron de 61 a 43 días. Esto representa una reducción del 30%. Y ese dato, para mí, vale más que cualquier otro reporte porque me dice algo muy sencillo. Cuando una propiedad está bien presentada, bien promocionada y sobre todo correctamente valorada, el mercado sigue respondiendo muy rápido. El comprador no desapareció, simplemente dejó de pagar por propiedades sobrevaloradas. Bajo contrato. En este momento hay 62 propiedades bajo contrato. ¿Por qué importa este número? Porque representa el inventario que probablemente veremos cerrando durante las próximas semanas. Es una buena señal de que la actividad sigue moviéndose. No solamente vemos lo que ya se vendió, también podemos ver lo que viene en camino. Ventas. Y aquí encontramos otra señal positiva. Durante junio se cerraron 80 ventas. Hace un año fueron 74. Eso representa un crecimiento del 8%. Analicemos esto por un momento. Hay menos inventario, entran menos propiedades, pero se venden más. Eso solamente ocurre cuando existe una demanda que sigue activa. Volumen de ventas. El volumen total vendido también aumentó. Pasó aproximadamente de 48 millones de dólares a más de 53 millones de dólares. Un crecimiento cercano al 10%. Eso significa que no solamente hubo más transacciones, también hubo más dinero moviéndose dentro del mercado de Doral. Y eso siempre es una señal que vale la pena observar. Precio de venta versus precio de lista. Finalmente, los vendedores siguen obteniendo aproximadamente el 97% del precio que solicitan. ¿Qué nos dice esto? Que el mercado sigue siendo bastante eficiente. No estamos viendo grandes descuentos, pero tampoco compradores pagando a cualquier precio. Estamos viendo negociaciones saludables y desde mi punto de vista eso suele ser el tipo de mercado más sostenible. Casas unifamiliares. Ahora hablemos de las casas unifamiliares y aquí el mensaje es mucho más claro de lo que parece. Los precios siguen subiendo, pero el mercado ya no recompensa los errores. El precio medio de venta alcanzó $1.020.000. Hace un año era de $998.000. Eso representa un crecimiento cercano al 2%. En otras palabras, si eres propietario de una casa unifamiliar en Doral, el valor promedio de tu vivienda hoy aproximadamente es $22.000 mayor que hace un año. Nada mal para solamente haber pasado 12 meses. Precio de lista. Ahora bien, el dato que más me gusta no es el precio de venta, es el precio de lista. ¿Por qué? Porque nos habla del comportamiento de los vendedores. El precio medio de lista pasó de $1.144.000 a $1.155.000, apenas un 1% de incremento. Y eso me dice algo muy positivo. Los vendedores están siendo mucho más realistas con sus expectativas. Ya no estamos viendo tantos precios inflados como hace un par de años. Y cuando un vendedor entiende el mercado suele responder mucho mejor. Inventario. Ahora viene el dato que realmente define este segmento. Hoy tenemos 7 meses de inventario en casas unifamiliares y técnicamente eso significa que estamos en un mercado de comprador. Pero cuidado, eso no significa que sea un mal mercado para vender. Significa que hoy vender requiere más de una estrategia que hace algunos años. Si eres vendedor, el mensaje también es muy claro.
Hoy ya no gana quien publica primero, ni quien pide el precio más alto. Gana quien llega mejor preparado al mercado. Eso significa un precio correcto, una presentación impecable, fotografía profesional, marketing de calidad y una estrategia bien definida desde el día 1. Porque los compradores siguen comprando, pero también están comparando mucho más que antes. Y aquí quiero compartirte algo que estoy viendo personalmente. Las casas que salen al mercado con una estrategia clara siguen generando visitas desde la primera semana, mientras que las propiedades que salen con un precio por encima del mercado terminan haciendo varias reducciones antes de encontrar comprador. Y esas reducciones casi siempre terminan costando más que haber salido al precio correcto desde el principio. Condos y townhouses. Quiero enseñarte el dato que más me sorprendió este mes. Y te confieso algo, cuando vi estos números por primera vez pensé que había un error. Así que lo revisé otra vez, porque lo que pasó este mes parece romper toda lógica. Los vendedores comenzaron a publicar sus propiedades con precios más bajos, pero terminaron vendiéndolas por mucho más dinero. Veamos qué ocurrió. Precio de lista. El precio medio de lista pasó de $545,000 el año pasado a $515,000 este año. Es decir, una reducción cercana al 6%. Hasta aquí cualquiera podría pensar, los condos se están debilitando. Pero espera, porque eso no fue lo que pasó. Precio de venta. Mientras los precios de lista bajaban, el precio medio de venta hizo exactamente lo contrario. Subió de $450,000 a $517,500. Esto representa un incremento del 15%. Estamos hablando de casi $68,000 más que hace apenas un año. Entonces, ¿cómo puede suceder algo así? Es aquí donde los números empiezan a contar una historia. Lo que estoy viendo es un mercado más inteligente. Los vendedores están entendiendo que salir con un precio competitivo genera más interés, más visitas, más actividad y en muchos casos más ofertas. Esto termina empujando el precio final hacia arriba. No porque el mercado está pagando de más, sino porque el precio inicial fue el correcto. Y cuando una propiedad está bien ubicada, bien presentada y bien valorada, los compradores compiten por ella. Inventario. Ahora abrimos el inventario. Hoy tenemos aproximadamente 6 meses de inventario. Eso nos coloca prácticamente en un mercado balanceado. Ni favorece claramente al comprador, ni favorece claramente al vendedor. Y personalmente creo que ese suele ser el mercado más saludable, porque obligas a ambas partes a negociar con expectativas realistas. Así que si eres propietario, este reporte deja una lección muy clara. Hoy el precio de salida es probablemente la decisión más importante de toda la estrategia de venta, porque un precio demasiado alto puede reducir las visitas desde el primer día, mientras que un precio bien estudiado puede generar exactamente el efecto contrario. Más interés, más competencia y en muchos casos un mejor resultado. Y aquí quiero compartirte mi interpretación. Los compradores no están buscando descuento, están buscando valor. Cuando sienten que una propiedad ofrece ese valor, están dispuestos a pagar por ella. Pero cuando perciben que está sobrevalorada, simplemente siguen buscando. Y eso explica perfectamente lo que vimos durante junio. Mi pronóstico. Antes de terminar, quiero compartir algo que siempre me preguntan. Alexi, ¿qué crees que va a pasar el próximo mes? Y aunque nadie puede predecir el mercado con absoluta certeza, sí podemos interpretar las señales que nos está dejando. Y eso es exactamente lo que quiero hacer contigo. Si las tasas hipotecarias se mantienen cerca de los niveles actuales y el inventario continúa relativamente controlado, creo que durante julio vamos a seguir viendo el mercado muy parecido al de junio. No espero cambios drásticos, pero sí creo que veremos una diferencia muy clara entre dos tipos de propiedades. Las que están correctamente preparadas para salir al mercado y las que todavía siguen ancladas a los precios del año pasado. Las primeras probablemente seguirán vendiéndose rápido. Las segundas muy probablemente permanecerán mucho tiempo en el mercado y terminarán ajustando su precio. Y si tuviera que apostar por un segmento en particular, seguiría observando muy de cerca los condos y los townhouses. Porque los números de este mes me dicen que todavía existe una demanda muy sólida cuando el precio de salida está bien definido. Oportunidad. Ahora bien, si hoy me preguntaras, Alexi, ¿dónde ves la mejor oportunidad? Mi respuesta sería esta. Si eres un comprador, este puede ser un excelente momento para negociar una casa unifamiliar. 7 meses de inventario te dan algo que apenas unos años no existía.
Tiempo. Tiempo para comparar, tiempo para negociar y tiempo para tomar una decisión con calma. Pero si eres vendedor, la oportunidad está en otro lado. Hoy el mercado sigue recompensando a quienes salen a una estrategia correcta desde el primer día. No necesariamente al que pide más, sino al que entiende mejor el mercado. Reflexión del mes. Y quiero dejarte con una reflexión. Muchas personas creen que el mercado fuerte significa que todo se vende. La realidad es otra. Un mercado fuerte es aquel que las propiedades con valor real encuentren compradores rápidamente y a donde el mercado corrige a aquellas que no están correctamente posicionadas. Y honestamente creo que eso es exactamente lo que estamos viendo hoy en Doral. Ahora sí, si eres propietario y quieres saber cómo encaja tu casa dentro de este mercado, en la siguiente parte déjame enseñarte una herramienta que puede ayudarte muchísimo. En resumen, junio nos deja un mercado mucho más interesante de lo que muchos imaginan. Las propiedades siguen encontrando compradores, pero el mercado ya no recompensa simplemente al que pone un anuncio. Hoy recompensa a quien entiende cómo posicionar correctamente una propiedad. Vimos menos inventario, más venta, menos tiempos en el mercado y un dato realmente sorprendente en los condos y townhouses, donde el precio de salida más inteligente terminó generando precios de venta más altos. Y si todo este reporte nos deja una enseñanza, es esta. Hoy, conocer el valor de tu propiedad nunca había sido tan importante. No el valor que aparece en internet, no el que te dice un vecino y tampoco el que valía hace un año. El valor que tiene hoy, en el mercado de hoy. Home Valuation o estimado de tu casa. Por eso quiero regalarte una herramienta que utilizo todos los días con mis clientes. Escanea el QR Code en pantalla o haz clic en el enlace que encontrarás en la descripción del video. En menos de un minuto podrás obtener un estimado inicial del valor de tu propiedad completamente gratis y sin ningún compromiso. Pero aquí viene la parte que realmente marca la diferencia, porque un estimado automático es solamente el punto de partida. Después de recibirlo, yo mismo prepararé un Home Equity Review Report completamente personalizado para tu propiedad, que incluye no solamente cuánto podría valer tu casa, sino también cómo se está comportando tu comunidad, qué propiedades realmente están compitiendo con la tuya, qué estrategia tendría más sentido si decidieras vender y sobre todo si hoy realmente es un buen momento para hacerlo o si sería mejor esperar. Porque mi trabajo no es convencerte de vender, mi trabajo es ayudarte a tomar la mejor decisión para ti. Así que si estás pensando vender, comprar, invertir o simplemente quieres entender mejor el mercado donde vive una gran parte de tu patrimonio, será un gusto ayudarte. Puedes llamarme, escribirme o agendar una conversación conmigo. Siempre será un placer hablar de bienes raíces, pero sobre todo hablar de tus objetivos. Y antes de despedirme, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú qué crees? ¿Piensas que los precios en Doral seguirán subiendo durante lo que queda del 2026 o crees que el mercado comenzará a estabilizarse? Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios. Si este reporte te aportó valor, regálame un like, suscríbete al canal y compártelo con alguien que tenga una propiedad aquí en Doral. Porque mientras más personas entiendan cómo está cambiando el mercado, mejores decisiones podemos tomar como comunidad. Yo soy Alexi Altuve, Realtor aquí en Doral y recuerda, los mercados cambian todos los meses, pero las mejores decisiones empiezan entendiendo lo que realmente está pasando. Gracias por acompañarme, nos vemos en el próximo Market Report de Doral.